Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Tal como anunciáramos en nuestra cuenta de Twitter, que es una herramienta que utilizamos, digamos, en forma muy habitual, hoy íbamos a dar lectura a la denuncia o a la solicitud de investigación penal que formulamos respecto de la situación del señor vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Con el número de expediente 2/5810/2016, carátula que publiqué en mi cuenta de Twitter, hoy entró en el juzgado letrado de primera instancia en lo penal de 15 turnos a cargo del doctor Ricardo Míguez la solicitud de investigación que paso a leer en este momento. No es muy extensa, por eso la vamos a leer. Señor juez letrado de primera instancia en lo penal, de 15 turno, Gustavo Salle Lorier, oriental, mayor de edad, titular de la cédula de identidad tal, de profesión abogado, matrícula 4296, domicilio procesal en Ciudadela 1258, escritorio 301, correo electrónico tal, al señor juez me presento y digo que vengo a solicitar se investigue la aparente conducta delictiva del señor vicepresidente de la República, señor Raúl Sendic, cuyo domicilio laboral es el Palacio Legislativo, en mérito a los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos. Según emerge de la nota periodística del diario El Observador que se adjunta, el señor Raúl Sendic se ha presentado públicamente y ha firmado documentos públicos arrogándose el título académico de licenciado. Según sus propias declaraciones realizadas en la nota que se adjunta, él no sería licenciado. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 167 del Código Penal, su conducta podría encuadrar en la descripción típica del delito que se establece en la referida norma penal. En efecto, conforme enseña el egregio y extinto catedrático y publicista de Derecho Penal, doctor Fernando Vallardo Bengoa, en su Tratado de Derecho Penal, tomo cuarto, volumen 1, página 264, arrogación de título académico, en esta primera modalidad la figura está gobernada por el verbo arrogarse, es decir, atribuirse sin derecho o abusivamente, y ello bien que se compruebe en la ley un error gramatical, ya que el verbo empleado es abrogarse, que técnicamente significa derogación masiva o en bloque. Y no hay, como se ha dicho alguna vez, un vacío que deba ser inteligentemente subsanado. En efecto, toda arrogación o atribución de título académico perfecciona el delito en estudio, ya que no faltó al legislador adjetivar la arrogación con un requisito normativo dentro de la figura. Si hubiera puesto la palabra indebidamente, entonces sí, no se habría obviado la crítica, pues la atribución sin derecho de un título académico está tipificada ontológicamente en la situación de arrogación que el legislador quiso prever y previó como esencia del delito. No cabe la menor duda, pues, está plasmado documentariamente, que el señor Sendic se arroga un título académico, en el caso concreto, una licenciatura en genética humana. Ante el cuestionamiento periodístico, manifestó públicamente no tener en su poder la prueba documental de la referida capacitación universitaria debidamente cursada, según él, en la Universidad de La Habana, Cuba. Formará parte de la investigación penal determinar si la licenciatura que invoca el señor Sendic realizada en La Habana tiene algún tipo de correspondencia
con posibilidad de trámite de reválida en la Universidad de la República. Tal investigación debe realizarse en mérito a lo que consigna el profesor Bayardo en la obra citada, página 265. Desde luego que el título arrogado debe ser de aquellos que virtualmente habilitan para el ejercicio de la profesión universitaria en el Uruguay. El señor vicepresidente, a su vez, y tal cual se ha expresado en el cuerpo del presente escrito, firma documentos públicos con la abreviatura de su supuesto título académico, es decir, en el documento se escrituraliza un concepto que refleja una realidad que se encuentra, cuando menos, dubitada en función de las propias declaraciones del señor Sendic. En otras palabras, el funcionario público Raúl Sendic, vicepresidente de la República, a la hora de consignar escrituralmente conceptos que traducen hechos de la realidad, en caso de no ser efectivamente licenciado, podría estar incurriendo asimismo en la figura delictiva prevista en el artículo 238 del Código Penal. De hecho, tiene enorme trascendencia jurídico-penal e institucional. El hecho tiene enorme trascendencia jurídico-penal e institucional. Por tal motivo, corresponde a la justicia, con sus especiales poderes de imperio para investigar, esclarecer los hechos, acceder a la documentación y, en definitiva, determinar si el vicepresidente ha incurrido o no en conducta típicamente antijurídica. Por lo expuesto al señor juez solicito, me tenga por presentado con la documentación que se adjunta, por constituido el domicilio procesal y electrónico y por formulada la presente solicitud de investigación penal. Amigos, esta solicitud de investigación, a propósito de las declaraciones contradictorias, excluyentes del señor vicepresidente de la República, atento a documentos que se han publicado en la prensa, documentos públicos, donde él aparece arrogándose el título de licenciado, las dudas de si el título existe o no existe, también en función de información periodística consignada. Yo pienso que desde el punto de vista institucional esto debe resolverse con la intervención de la justicia competente, que, como lo digo en la denuncia, tiene los poderes de imperio suficiente para incorporar en la investigación todos los elementos de juicio que permitan llegar a una conclusión cierta, o por lo menos razonablemente cierta, sobre la situación y la conducta del vicepresidente de la República. Recién me consultaba un periodista de Montevideo Portal respecto a declaraciones de más de un colega abogado que se había ya expedido con respecto a la conducta observada por Sendic en un sentido absolutamente exculpatorio. Mi respuesta al periodista fue lo siguiente: yo creo que todos los ciudadanos del país lo que tenemos es tan solo información periodística, declaraciones ambivalentes y contradictorias del señor vicepresidente de la República, y por lo tanto lo que corresponde es investigar. Yo no creo que exista ningún colega que esté en condiciones de descartar conducta delictiva por parte del señor Sendic, como tampoco puede haber abogado que esté seguro de que el señor Sendic cometió delito. Aquí lo que hay son indicios, aquí lo que hay es prueba imperfecta, y por lo tanto, frente a esa situación, lo que corresponde, lo que hace normalmente la justicia, muchas veces de oficio, es investigar. En este caso, como no actuó de oficio, dimos un tiempo y no actuó de oficio, nosotros, como simples ciudadanos, como cualquiera de ustedes lo puede hacer, presentamos la solicitud de investigación penal. Yo sé, estimados amigos, que hay una diferencia entre las personas comunes, que tienen otras idoneidades, que no es la de manejar las leyes, que obran, gravitan como un freno para no efectuar la denuncia, para no comprarse problemas en áreas que ustedes no tienen por qué dominar. Esa es la diferencia entre el ciudadano común y quien tiene la profesión de abogado. De todas maneras, les quiero decir que una denuncia
al vicepresidente de la República, una denuncia del presidente de la República, como en su momento nosotros formulamos. Es una situación verdaderamente estresante. Uno se enfrenta al poder y se enfrenta a un poder muy especial, al poder que tiene esta fuerza política. ¿Por qué es un poder especial? Es un poder especial por lo que vamos a explicar a lo largo de esta audición, que gracias a la generosidad de Radio Fénix, hoy se va a extender por 1 hora. Es decir, Radio Fénix me obsequia, me regala 30 minutos al aire. Yo he abonado solamente 30 minutos por audición, pero hoy nos obsequia con 30 minutos. Obviamente yo lo solicité por cuanto la temática del día de hoy, a raíz, por ejemplo, de las aseveraciones del ministro de Defensa, la situación de Fripur y la cadena de radio y televisión en la que habló el presidente de la República, constituyen una cantidad de temas puntuales que yo siento la necesidad de abordar. Sobre todo en función, amigos, del discurso que tiene esta fuerza política. Así que queda claro que hoy vamos a estar 1 hora, vamos a tener tiempo para analizar los distintos temas que acabo de adelantar. El tema de Sendik lo damos por suficientemente abordado. Ahora vamos a esperar que la justicia, vamos a esperar que el fiscal sea notificado de esta denuncia. Yo quiero recordarles que los fiscales de la Nación ya no tienen independencia técnica, que son fiscales delegados, que son fiscales que actúan bajo las directivas del fiscal general de la Nación, cargo que es un cargo inconstitucional por violar el artículo 197 de la Constitución de la República y permitir que el Poder Ejecutivo revoque los actos administrativos de este servicio descentralizado, lo cual torna la situación desde el punto de vista sustancial, desde el punto de vista ontológico, como absolutamente incompatible, ¿verdad? Y por eso nosotros impugnamos por inconstitucionalidad la ley 19.334. Pero lo importante es que el fiscal que se ha notificado de su competencia para intervenir en esta denuncia que nosotros formulamos, va a estar sujeto a las directivas del fiscal general. Fiscal general, que todos sabemos, fue militante del Partido Comunista, es un hombre notoriamente de confianza de la fuerza política que nos gobierna, es un individuo que cuenta con el apoyo sustancial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es el hombre que está viabilizando la transformación, a nuestro juicio verdaderamente nefasta, del derecho procesal penal y penal de nuestro país, tomando el modelo que ha impuesto el Departamento de Estado, que nosotros lo llamamos la yanquización del país, de la justicia del país, del sistema judicial del país. Creo que con estos datos ustedes ya pueden ir vislumbrando, o por lo menos de alguna manera conjeturando, que la posibilidad de llegar a una investigación profunda sobre el tema del vicepresidente de la República es bastante difícil, escabrosa. Dificultades que, por otra parte, no son aseveradas caprichosamente por este doctor en leyes. Nosotros tenemos ya mucha experiencia en materia de denuncias penales que tienen un trato procesal extremadamente lento, ¿verdad?, burocratizado. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la denuncia nuestra por la situación de Fripur, por esa vinculación que tiene que tienen los dueños de Fripur con la fuerza política,
con toda su colaboración en la campaña electoral, y luego con todos los privilegios, las prebendas que obtuvo Fripur, sobre todo del dinero público que los directores del Banco República le dieron a Fripur, lo que se llaman los préstamos de amigotes o los préstamos políticos. Los obreros de Fripur ocupan la fábrica, las instalaciones, porque se llegó a un acuerdo en el marco del concurso al que estaba sujeto esta sociedad anónima, con una empresa canadiense que se queda fundamentalmente con los permisos de pesca y va a explotar efectivamente esa área, ¿verdad?, de la empresa que compró, es decir, va a salir a pescar y manufacturar en alta mar. Por lo tanto, las 900 funcionarias, muchas de ellas madres de familia, quedan sin trabajo. Entonces Fripur pasa a una empresa canadiense que despide a la mayoría de la plantilla de obreros de Fripur. El Banco República seguramente podrá resarcirse de un porcentaje ínfimo de la cantidad de millones de dólares de propiedad de ustedes, del pueblo uruguayo, pero que los directores manejan como que si fueran, no digo propios, porque si fueran propios estoy seguro que estos directores no le darían un peso a Fripur, pero que lo manejan como que fuera de nadie, como que fuera del cielo, de los Reyes Magos, digamos así. Pero lo pagan ustedes, lo paga el pueblo uruguayo. Nosotros denunciamos esta situación, nosotros tratamos de cautelar toda esta debacle que está viviendo hoy la clase obrera de Fripur allá por el año 2011. Y lamentablemente ni el Ministerio Público ni el juzgado obró con la diligencia, con la premura, con el celo profesional, con la responsabilidad que el caso ameritaba. Por el contrario, el expediente estuvo archivado muchísimos meses. Nosotros tenemos 4 escritos de desarchivo de la causa de Fripur. Recién está pedido que se incorpore a la investigación penal el concurso, que ya a esta altura del partido ha llegado a una situación de conclusión irreversible, ¿verdad?, o por lo menos aparentemente irreversible. Un procesamiento podría generar allí alguna situación que conmoviera la situación, lo que está hoy plasmado en la realidad. Pero es difícil todos estos andamiajes de carácter procesales. Lo cierto es que una vez más las denuncias del doctor Salle fueron oportunas, tempestivas, fundadas, buscando cautelar, buscando prevenir, buscando proteger no solamente el dinero de los uruguayos, sino también el trabajo de los uruguayos. Por supuesto que no fui acompañado por el gremio, ni siquiera fui consultado por el gremio. Claro, porque el gremio está manejado por la burocracia sindical. Hoy sale la noticia de que el gremio va a ir a hablar con Mujica. Bueno, pero va a ir a hablar con el artífice de esta situación. Va a ir a hablar contra la persona que nosotros tenemos denunciada por una aparente figura delictiva con respecto a Fripur. Claro, a mí no me llama la atención que el brazo extorsivo del fraude amplio, que la corrupta burocracia sindical del PIT-CNT vaya a hablar con su patrón. Pero yo le quiero decir a las 900 funcionarias de Fripur que ir a hablar con Mujica es poner el zorro a cargo del gallinero. Que quien generó esta situación fue el gobierno de Mujica, el que fundió al país, el que corrompió a la administración pública, el que viabilizó el saqueo de ANCAP, el que generó un terrible déficit fiscal, el que repartió dinero público sin control ninguno a través de las sociedades anónimas privadas y a través del Fondes, fue Mujica, ese
pésimo administrador, sospechado de dolo en la administración del país, denunciado exclusivamente por el doctor Gustavo Salle. Yo les quiero explicar algo, tengo que hacer aquí una interrupción, un paréntesis y entrar en una digresión. El nuevo orden mundial, es decir, esa forma de organización política, económica, social, cultural, organizada fundamentalmente por la plutocracia, vale decir por los megarricos, y dentro de los megarricos fundamentalmente por los terroristas financieros, vale decir los dueños de los bancos centrales privados y del Banco Internacional de Pago, los dueños de las agencias de calificación, esas que dan el grado inversor, que ya hablaremos del mismo, organizan una farsa, una falacia de democracia. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente los partidos políticos se sustentan de los fondos de las corporaciones y las campañas electorales las bancan las corporaciones. Por lo tanto, los políticos son agentes rentados de las corporaciones. Cuando el político llega al Parlamento, es un agente rentado de los megarricos. Por lo tanto, va a legislar conforme a las imposiciones del que le pone el dinero en el bolsillo, no de ustedes, el ciudadano común. En segundo lugar, en las democracias del nuevo orden mundial, los parlamentos son una suerte de chiquero. Sí, una suerte de chiquero. ¿El chiquero por qué? Bueno, porque en el chiquero los cerditos, los chanchitos, sociabilizan al tiempo que ingieren su comida con avaricia. Y son todos amigos, en la medida que todos coman. Bueno, y eso pasa en el Parlamento. Como todos comen, son todos amigos. No se pelean. Hacen una puesta en escena. Hacen un trabajo para la tribuna. Lo hacen en la televisión, lo hacen en las propias sesiones, lo hacen en los diarios, lo hacen en el Twitter. Pero después, a la hora de votar para favorecer a sus benefactores y patrones, votan todos juntos. Y a la hora de disfrutar de los privilegios que les otorgan esos patrones, o sea, las corporaciones, disfrutan todos juntos. Viajan todos juntos. Usted ve entrar blancas, coloradas, independientes, no sé si alguna independiente hay, pero por lo menos frente amplistas, se cubren la cabeza y las veíamos en la mezquita azul de Estambul. Por supuesto, es una ciudad preciosa. Entrar y conocer la mezquita es una actividad verdaderamente desde el punto de vista cultural y turística apasionante, y así disfrutan, ¿verdad? Por eso yo les llamo a los parlamentos. Pero lo mismo sucede, en todos los parlamentos del nuevo orden mundial. Hasta pueden agarrarse a trompadas, porque esas escenas sirven, porque esas escenas recrean una suerte de oposición falsa, por supuesto, engañosa, una mise en scène, una estafa intelectual. ¿Por qué creen ustedes que ningún legislador denunció a su colega Sendik? ¿Por qué creen que la denuncia la hizo un outsider, como les gusta decirle a los que no están en política, a los politólogos? Bueno, porque no participamos del chiquero. No participamos del chiquero. Cuando ustedes vean que alguien se esfuerza demasiado por resaltar el carácter de democrático de determinado gobierno, ahí tienen que dudar de estar frente a un imbécil o a un sinvergüenza.
Así de sencillo. O es un imbécil o es un sinvergüenza. Los parlamentos son el lugar donde se realizan las puestas en escena de una inexistente democracia y se viabilizan las normas jurídicas que le permiten a los ricos dominar a 7.100 millones de seres humanos e instalar un sistema fraudulento, un esquema de fraude tipo pirámide Ponzi, donde cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y aumenta la brecha, es decir, se empobrecen para beneficiar a una élite que cada vez concentra más la riqueza. Naturalmente que esa estrategia de estafa intelectual tiene matices, y es bueno referirnos a los matices. Porque dentro de esa gama que no afecta la esencia y que solo afecta la apariencia, hay fuerzas políticas, unas más eficientes que las otras. Pero ustedes pueden creer que la eficiencia es directamente proporcional a la inmoralidad y perversidad de esa fuerza política. Bueno, sí, es así, y se los voy a pasar a explicar. Los gobiernos de los partidos tradicionales, por supuesto que tenían en su agenda los mismos objetivos, los mismos intereses que la oligarquía les pauta, les impone a los legisladores y a los gobernantes de esta fuerza política. Es decir, la oligarquía no ha cambiado, la oligarquía, por el contrario, ha profundizado sus caras más inhumanas y expoliativas. Pero ha sido inteligente a la hora de camuflarse, ha sido inteligente a la hora de escoger al viabilizador. Vamos a ir a la tanda y al regreso de la tanda vamos a explicar esto de por qué ha sabido camuflarse, por qué ha sabido escoger al viabilizador de las políticas que favorecen a la plutocracia, a la corporatocracia, contra los intereses del pueblo. Al retorno de la pausa. Bien, amigos, retomamos. Gracias por los mensajes que estamos recibiendo. En este momento yo tengo el celular apagado, pero obviamente al terminar la audición vamos a leer todos los mensajes que ustedes nos envían. Decíamos que es importante para las corporaciones saber elegir el viabilizador. Y decíamos también que hay una característica altamente preocupante, y es que cuanto más perverso, cuanto más inmoral, cuanto más estafador intelectual es el agente o la fuerza política, más eficiente es su trabajo para con sus patrones, o sea, la oligarquía, los megarricos, los banqueros, los petroleros, entre otros. Ese conjunto de individuos que conforman una suerte de telaraña de corporaciones que nosotros en anteriores audiciones hemos descrito, ¿verdad? Porque hay un trabajo científico de una universidad de Suiza que estudió esa telaraña, esos vasos comunicantes entre las distintas corporaciones
que manejan el mundo. Dentro de esas corporaciones que manejan el mundo, las más importantes son las corporaciones financieras. Y las corporaciones financieras tienen por lo menos dos pilares fundamentales. Por un lado, los bancos centrales privados, tipo Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco Internacional de Pagos. Ustedes saben que esto no es novedad. Digamos que el manejo de la política a través de un banco central privado se retrotrae allá al 1380 después de Cristo con el ciclo capitalista genovés, con la creación de la casa de Di Giorgio, ¿verdad?, que fue tal vez el primer banco privado que a través de su metodología de préstamos a los señores feudales comenzó a gravitar políticamente con un carácter bastante regional, en aquella época planetario actualmente. En estas audiciones vamos a hablar, siguiendo la obra de Giovanni Arrighi, de los ciclos de acumulación capitalista, el ciclo genovés, el ciclo holandés, el ciclo británico, el ciclo americano. Pero lo cierto es que los dos pilares son los bancos centrales y el otro pilar fundamental son las calificadoras de riesgo. Yo creo que la única audición que trató de analizar cómo funciona, quiénes son sus dueños, cuál es su operativa, cuáles son sus métodos extorsivos, fue la audición del Poder Real del año pasado, siguiendo además un libro importante y casi único que trajimos de Europa. Nosotros las caracterizamos como agencias terroristas, como terroristas financieros, porque los mismos banqueros, dueños de los bancos privados y de los bancos centrales privados, que te prestan el dinero, que le prestan el dinero al Estado, es el que se encarga, a través de su agencia, porque son los dueños de esas agencias, de calificar tu situación y de esa manera fijarte el riesgo país y por lo tanto la tasa de interés. Entonces, los países están atenazados por los bancos que les prestan y por las empresas privadas de calificación de riesgo. Las cuatro grandes, como se dice, ¿verdad? Que vamos a repasarlas, las vamos a volver a estudiar en este ciclo 2016. Pero lo importante, amigos, es que ayer nuestro presidente de la República, que le gusta autoproclamarse como a toda su fuerza política de izquierda, esa fuerza política que tiene personajes verdaderamente siniestros, como el ministro de Defensa Nacional, ¿verdad?, o individuos como el senador Agassi, que hablan de las embestidas de la derecha, también publicistas como Esteban Valenti, que le gusta hablar de la derecha. Esa es precisamente la más perversa e inmoral manipulación que hace esta fuerza política respecto del pueblo uruguayo. Claro, un pueblo uruguayo que lamentablemente en una inmensa mayoría ha sido cultural, intelectual y educativamente muy disminuido, siguiendo, por supuesto, políticas regionales, imperialistas, que quieren pueblos ignorantes para poder precisamente montar estos escenarios de manipulación intelectual. Ayer Vázquez hizo hincapié en un elemento fundamental, que es el que marca la hoja de ruta, el que marca su gobierno y toda la política económica de su gobierno. El grado inversor es el desvelo de Vázquez y es lo que debe cuidar Vázquez. O sea, Vázquez
En ese sentido, ayer tuvo una cuota muy mínima de sinceridad. Vázquez nos dijo: yo gobierno para los terroristas financieros de los bancos privados, de los bancos centrales privados y de las agencias de calificación. Es decir, yo gobierno para esos dos elementos, instrumentos, herramientas que atenazan a los pueblos, o mejor dicho, mediante los cuales los megarricos atenazan a los pueblos y extorsionan a los pueblos y asesinan a los pueblos cuando los pueblos no cumplen con sus exigencias extorsivas. Ayer entonces Vázquez le dijo al pueblo uruguayo: yo voy a gobernar para cumplir con las imposiciones que beneficien al gran capital financiero internacional. Punto. Ese es el fraude amplio. Esa es la izquierda de Agassi. Esa es la izquierda de Eleuterio Fernández Huidobro. Esa es la izquierda de todo el fraude amplio. Cuando yo veo un frente amplista invocar el término izquierda por su acepción, por su conceptualización, por lo que representa desde el punto de vista histórico, me da náuseas. Los considero perversos. Y en eso hago la diferencia, la distinción con los partidos tradicionales, que hoy actúan con una cobardía, amigos, que verdaderamente irrita. Yo no he visto increpar este tipo de alocuciones. Claro, es difícil, porque ellos también son peones de esos patrones, de esos terroristas financieros. Si increparan, adoptarían una posición incómoda y se les cortaría la financiación de las campañas electorales y se les cortaría el privilegio de formar parte del chiquero, el chiquero ese que está allí en la Aguada, que es muy bonito, hasta con mármol de Carrara, pero no deja de ser chiquero al fin. Como tienen el mismo patrón, no se pueden enrostrar, no puede haber un legislador, no hay un legislador uruguayo que diga lo que dice Salle. Las agencias de calificación son agencias terroristas. Los dueños son terroristas criminales. Y Vázquez trata de tener contento a los terroristas financieros de las calificadoras y de los bancos privados. Tiene que tener contento a Rockefeller. Bueno, ¿cómo no lo va a tener contento si Rockefeller ha montado a través del fraude amplio un verdadero laboratorio eficiente en nuestro país? Pero la perversidad del fraude amplio no conoce límites. Y ahora pasamos a otro tema que lo habíamos mencionado. No puedo creer que en una izquierda que tuvo armas y las usó, se hagan los ranas. Esta es la declaración de un individuo que ya le queda poca vida, muy enfermo, que por lo tanto puede con total desparpajo decir cualquier barbaridad. Lo que dice el ministro de Defensa son puras barbaridades, más allá de que él en su carta diga que no se ha argumentado contra sus barbaridades. Él llamó a armarse al pueblo uruguayo, un pueblo que ha sido gobernado durante más de 10 años por esta fuerza política y que ha logrado la desestructuración social más grande que conozca la historia del país, que ha logrado los niveles de educación más tristes, más mediocres, más nefastos de la historia del país, que ha creado una desocupación juvenil sin precedentes y que trata de
sobrellevar la situación sin explosión social a través de los consejos de Paul Wolfowitz, ese banquero sionista, delincuente, ¿verdad?, echado del Banco Mundial, que es el asistencialismo. Una sociedad violenta, fracturada, que en los barrios periféricos ya hacen lo que dice Huidobro. Se arman para embarcarse en una guerra fratricida. Y es una guerra fratricida porque precisamente el modelo económico de Vázquez es satisfacer a los bancos y a las agencias de calificación. Entonces no tiene más remedio que empobrecer a los uruguayos, que asistencializar a los uruguayos, que desculturizar a los uruguayos, que trivializar el cerebro de los uruguayos, y después, claro, con todas esas consecuencias, les da un arma. Y así estamos. Hoy tenemos en el CTI a un obrero del volante, un trabajador del volante, un taximetrista, función, por ejemplo, que desempeña mi hijo, que por no pararle a unos individuos en el barrio, en uno de los guetos de la narcodelincuencia permitida por este gobierno, en el Cerro, con esto no estoy diciendo que todas las personas que vivan en el Cerro son narcotraficantes, estoy diciendo que ha sido copado por el narcotráfico y la mucha gente honesta que vive allí está en una situación de terror, como lo evidencian muchas notas periodísticas. Les decía que hoy un obrero del volante con una bala 22 que le ha interesado cantidad de órganos vitales se debate entre la vida y la muerte. Entonces, plantear en términos libertarios, plantear en términos guevaristas el armarse del pueblo por parte de un integrante de este Poder Ejecutivo, por parte del ministro de Defensa Nacional que colabora a brazo partido con el imperialismo criminal yanqui, es un despropósito, es una inmoralidad, es una perversión. Mire, señor ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, usted invita a argumentos, yo lo invito a debatir, yo lo invito a mi audición de Radio Fénix. Yo pago una audición de 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 horas, no hay problema. Y aquí vamos a debatir sobre el momento en que usted tomó las armas, vamos a debatir sobre lo que usted se proponía en aquella época, lo que usted quería, vamos a debatir sobre lo que es su gobierno, vamos a debatir sobre lo que está haciendo el fraude amplio actual, vamos a hablar sobre la corrupción, vamos a hablar sobre la situación de los cuarteles, que son ahora una especie de botín de guerra que tiene la delincuencia, de donde se nutre con las armas largas para después matar a los policías que van a luchar contra la delincuencia marginal. Vamos a hablar, señor Eleuterio Fernández Huidobro, de su sinceridad con respecto a que usted integra un gobierno delincuencial. Yo quisiera su confesión, yo quisiera que usted nos dijera cómo se desfalcó ANCAP, por ejemplo. Yo estoy seguro que usted tiene los elementos de inteligencia. Yo sé perfectamente bien que cada una de las fuerzas tiene su organización de inteligencia, el ejército, la marina, la aeronáutica, que inclusive se espían entre ellos, hay celos entre ellos, en fin, yo todo eso lo sé y lo conozco. Entonces usted sabe perfectamente quién robó ANCAP. Usted sabe dónde está el dinero de ANCAP. Usted sabe dónde se lavó el dinero de ANCAP. Usted conoce las sociedades anónimas donde se lavó el dinero que se le robó a ANCAP. Entonces vamos a hablar de todo esto. ¿Usted quiere argumentos? Yo le doy argumentos. Y yo parto de una imputación. Yo parto de una verdadera traición. Traición ideológica, traición política, traición moral, traición axiológica de parte de su fuerza política, la que usted integra. Por lo tanto, usted es el traidor de todo esto. Claro, la perversidad no tiene límites, porque este tipo de discurso, porque después sale bochornosamente, formando parte de este gobierno, la nieta de Hellman, a pelearse con Huidobro. La nieta de Hellman, la nieta, o yo diría la hija de una persona asesinada por el terrorismo de Estado cuyo epicentro ideológico, su creación intelectual es Estados Unidos.
Y por ser Estados Unidos, entonces, son los terroristas financieros. Los que mandaron matar a la familia de Macarena Gelman fueron los terroristas financieros que este gobierno, que el gobierno que ella forma parte, desde las cámaras, hoy defiende. Y hoy se pide desde esta fuerza política perversa, proimperialista, corrupta, que venga, pero además en una actitud lisonjera, arrastrada, verdaderamente vomitiva por parte de esta fuerza política y de quien la representa emblemáticamente, el presidente de la República, que venga el genocida, el afrodescendiente genocida de Obama. Ustedes, fraudeamplistas traidores, se lo voy a repetir, ustedes, fraudeamplistas traidores, hoy se tienen que comer el vómito frío 2 veces. Primero, por defender el capital financiero genocida y todos los organismos internacionales que mencionó su presidente de la República, que lamentablemente es el mío, pero no lo voté. Ustedes ahora tienen que aceptar que gobiernan conforme al Fondo Monetario Internacional. Ustedes tienen que aceptar que en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Economía y Finanzas, hay un agente del capitalismo imperialista financiero del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Pago y de la Reserva Federal, que nos endeudó, que por eso tenemos un déficit fiscal, un déficit parafiscal terrible, porque el déficit parafiscal es precisamente la sangría al pueblo uruguayo para tener contento a los banqueros. Cómanse ese vómito frío, fraudeamplistas, que en las tumbas se estarán revolcando los que murieron por la bandera de Otorgués que ustedes ilegítimamente aún enarbolan. Ese es el resultado, amigos, de esta perversidad. Porque que a mí venga un blanco y colorado, que a mí venga Jorge Valle o Luis Alberto Lacalle y me hable bien de las calificadoras de riesgo, y me hable bien de Obama, y me hable bien del Fondo Monetario Internacional, yo no tengo problema, al contrario. Al contrario, hasta me encantaría tener una audición acá con ellos, hablar a calzón quitado. Sí, señor, porque toda la vida los defendieron. Porque Lacalle quiso privatizar ANCAP, pero lo quiso privatizar de una manera, hasta si se quiere, mucho más, no tan perversa, digamos así, como lo hizo el fraude amplio. Lo hizo a través de la ley que permite las sociedades anónimas saqueando al pueblo uruguayo. Entonces, no me voy a pelear con ellos. Aquí viene un Daniel García Pintos y podemos debatir sin problema ninguno. Él en una vereda y yo en otra. De hecho ya sucedió, ya hemos debatido. ¿Cómo no? Él en una vereda y yo en la otra. Perfectamente identificados. Perfectamente identificados. Pero cuando usted tiene estos perversos travestidos, porque ese es el problema, el travestismo ideológico. Usted cuando tiene... A ver, vamos a la metáfora. Si usted ve a un individuo vestido de hombre, dice, bueno, es hombre, tiene genitales masculinos, punto. Si usted ve a una mujer vestida de dama, es una mujer, tiene genitales femeninos. Ahora, el problema es cuando usted ve un vestido de mujer y se encuentra con otra cosa, ¿se da cuenta? Entonces, o al revés, lo ve vestido de hombre y se encuentra con otra cosa. Bueno, para todos los gustos y para desdramatizar la audición. Y eso es el fraude amplio, amigo. Están vestidos de mujer, pero tienen los atributos masculinos, o están vestidos de hombre y tienen los atributos genitales femeninos. Esa es la realidad, amigos. Porque no me pueden hablar de izquierda, en el término histórico de izquierda, como está hablando Fernández Huidobro, como está hablando de guevarismo. Fíjense que mientras colabora con el imperialismo mandando tropas, por ejemplo, al Congo, para que las grandes multinacionales puedan masacrar
a los negros del Congo en las minas de coltán, robarles el coltán, masacrarlos desde que tienen 5 años, ¿verdad? Videos que ustedes pueden ver en YouTube, yo se los hago ver a mi nieto, con una piqueta metido en un hoyo que no tiene más de una boca de 60 o 70 centímetros, por eso se utilizan negritos, ¿verdad? Porque son chiquitos y pueden entrar, y además están raquíticos, enfermos. Entonces, bueno, eso hacen las multinacionales, perdón, del celular que yo tengo, Yo acepto cuando por ahí dicen, bueno, doctor, pero usted también tiene un... Sí, yo también soy criminal. Yo también soy criminal porque tengo un celular. Pero no es lo mismo ser Obama y mandar tropas a desestabilizar el Medio Oriente y bancar el terrorismo del ISIS que tener un celular, o tener un auto. Le digo por las dudas. Bien, pero volvamos. Este individuo que gobierna para las corporaciones financieras, porque forma parte de este gobierno, no viene a hablar del guevarismo, no viene a hablar de la libertad que implica el pueblo armado. No, esto es perverso. ¿Pero qué pueblo armado? El pueblo... Mire, señor ministro, hay un pueblo armado, pero hay un pueblo armado, que es ese pueblo, esa parte del pueblo, mejor dicho, que ustedes, cumpliendo los designios del capital financiero que se nutre del narcotráfico, ¿verdad? Porque el capital financiero encuentra la plata, la liquidez en el narcotráfico, trabajan para ellos. Y este gobierno es cómplice. ¿Sabe por qué es cómplice? Porque nunca metió preso un banquero. Porque tiene un sistema de impunidad organizada a través, por supuesto, de las leyes del Ministerio Público, que reformaron el Ministerio Público y que ahora se perfecciona con la del Código del Proceso Penal, por el cual nunca un banquero fue preso. ¿Y sabe qué? La plata de la pasta base, la plata de la marihuana, la plata de la cocaína, esa que sale del cerro, esa que sale de las bocas de pasta base, terminan en el circuito financiero, van a los bancos. Entonces no me haga el verso del guevarismo. Ustedes son un gobierno proimperial. Ustedes son un gobierno que facilitan la estafa Ponzi del capital financiero. Hacerse el guerrillero, hacerse el de izquierda. A mí, que ya tengo 58, cumplo ahora el 19 de marzo. No, yo los conozco a ustedes desde que tenía 14 años, porque yo era un individuo politizado. Mire, Huidobro, le voy a decir una cosa. Y esto es real. Y además tengo testigos. Más de una vez, bailando en el country de Atlántida, con 15, 16 años, poquito más. En aquella época, yo estaba ennoviado con la hija de Lalo Fernández, del relator de fútbol. Duró poco la relación porque por razones políticas me echó de la casa. Bueno. Y una vez le decía a la que era mi novia, le digo, pobre la situación de los Tupamaros, pobre la situación de este hombre, Fernández Huidobro, metido en una cárcel. Y créame, se lo digo con total sinceridad, me daba no sé qué estar yo divirtiéndome y usted preso en una cárcel. Créame o no, no interesa, pero es así. ¿Y sabe qué, Huidobro? Hoy, cuánto me alegro de no haber estado ni un minuto preso, porque yo no estuve ni un minuto preso. A mí no me puso la mano arriba ni un policía por nada, nunca tuve problema por nada. Disparé, sí, eso sí, disparé. Disparé por el fondo de mi casa, caí en lo de Brioso, que era un bancario del Partido Comunista, la casa daba hacia Tacuabé, la policía venía en una de las que se llamaban las Totas, que era una Opel color celeste, preciosa camioneta rural, y con mi hermano Carlitos disparamos, saltamos el muro, caímos en lo de Brioso y disparamos por Tacuabé y nos fuimos a refugiar al comité de base. Esa fue una de las noches más preocupantes y por suerte no caímos. Muy bien, digo todo esto porque no me vengan a hablar de izquierda, amigos. Yo sé lo que es la izquierda. Muchos podrán decir, usted no es de izquierda, usted es un burgués, usted vive muy bien. Sí puede ser, usted viaja, sí puede ser. Pero usted es un revolucionario de micrófono, como una vez me dijeron en la 36, los del 26 de marzo. También puede ser, yo acepto todo eso. Pero estoy en condiciones, por lo menos, de decirles a ustedes, no, ustedes no son de izquierda. Ustedes traicionaron todo lo que predicaron. Todo traicionaron. Bueno, se nos hizo rápidamente la hora. Una vez más, agradecerle a Radio Fénix que nos dio estos otros 30 minutos.
Y bueno, espero que la audición haya sido del agrado de todos ustedes. Seguimos el próximo lunes. Estará invitado el fiscal de menores en función de la persecución que sufre por el fiscal general inconstitucional Jorge Díaz, el doctor Enrique Viana, que va a describir las modificaciones que ya se han introducido por la vía de los hechos y las consecuencias que está teniendo toda esta mefistofélica nueva legislación que se origina en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que la trae esta fuerza perversa, el fraude amplio. Yo sé que en el pago me tienen idea. Así pasó El Poder Real con el doctor Gustavo Salle. Nuestra cita es lunes y miércoles a las 10 de la mañana. Sé abrirme camino, padrino.